objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que la Casa de Representantes de los Estados Unidos, es decir, la Cámara Baja, aprobó una ley para regular los stablecoins, esta criptomoneda o criptomonedas respaldadas presuntamente por activos seguros, como por ejemplo puede ser el dólar. Alrededor de 100 demócratas se unieron a los republicanos para aprobar esta ley, la cual Donald Trump obviamente apoya y espera firmarla tan pronto se aclare todo. Eh, el hecho de estar creando estas reglas acerca o alrededor de esta tecnología, se pretende que esta ley eh, apoye una despegue de los stablecoins. Eso es lo que se está esperando. Hay que decir que, por supuesto, que esta es una tremenda victoria para los que apoyan y los que han estado empujando a las criptomonedas, y que finalmente encontraron a alguien de realmente de peso que los ayudara, los respaldara, y ese alguien es precisamente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien cambió de opinión. Originalmente, Donald Trump criticaba a las criptomonedas y después, pues, cambió de opinión. Así es que ahí lo tiene usted. Estados Unidos, digo, pues, esta va a ser una tremenda noticia para este mundo de las criptomonedas, el hecho de que Estados Unidos se convierta, nada menos Estados Unidos se convierta en la primera gran economía del mundo en tener una legislación, una ley para regular las criptomonedas. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, por cierto que, ya que estamos hablando del Senado, del Congreso de los Estados Unidos, decir que el Senado de los Estados Unidos, ahí los republicanos, que es el partido oficialista, aprobaron un paquete de recortes presupuestales que le disminuirán el financiamiento, por no decir que le cortarán el financiamiento por $8,000 millones a más que nada ayuda al exterior, es decir, ayuda al extranjero y y el financiamiento a la televisora y radiodifusora pública de los Estados Unidos. Hay que decir que Estados Unidos es la economía que más gasta en ayuda internacional. Se espera que dentro de lo que es Estados Unidos, la educación y la infraestructura sufran los mayores recortes por parte de esta propuesta de ley. Hay que decir que el Senado fue quien la aprobó y ahora entonces pasa a la Casa de Representantes, quien deberá aprobarla o rechazarla
tan pronto como el viernes. Es decir, no debe de pasar del viernes. Tienen como fecha límite para el viernes. Aquí hay dos elementos bien importantes que me gustaría comentar con ustedes. Uno es el hecho de que recorta la ayuda internacional. Yo creo que la mejor manera de poder describir y entender esta ayuda es a través del USAID. USAID, ¿sí? Que es la organismo por el cual Estados Unidos canaliza la ayuda al exterior para una serie de proyectos y muchos de ellos muy importantes, muy clave, muy fuertes, como por ejemplo proyectos, no sé, para traer agua a comunidades en África, actividades de electricidad en África también, pero también para vacunación en muchos países, etcétera, etcétera. El USAID, básicamente decir USAID, yo creo que todo el mundo conocemos lo que es, o hemos escuchado acerca del USAID. Este básicamente dejaría de existir, básicamente, y lo que dejaría de existir es el aid, es decir, la ayuda de Estados Unidos. Eso es por un lado, pero por el otro, y esto es muy importante, es la eliminación del fondeo federal y por tanto prácticamente la condenación a muerte o la condena a muerte, mejor dicho, lo digo, no es condenación, eso no existe, la condena a muerte de lo que es la televisión pública y la radio pública, es pública, no es del Estado, es pública. Estamos hablando de NPR o NPR y de PBS o PBS, ¿sí? Em, Mire, tan es radio y televisión pública, o mejor dicho, tan no es del Estado, tan no es del Estado, que la razón por la cual este gobierno está queriendo quitarles el fondeo porque dentro de su constitución dependen del financiamiento del gobierno, más son independientes del gobierno, pero para vivir y para subsistir no, son ONGs, son ONGs. No, ONGs no creo que sea lo correcto, pero son no lucrativas, definitivamente no lucrativas, ¿sí? Eh, Tan independientes son del gobierno que precisamente por eso el gobierno las quiere cerrar, porque las acusa de ser antigobierno, las acusa de ser demasiado críticas del gobierno. Y claro, ahí es donde muestran la independencia, es decir, es periodismo, hacen periodismo, el NPR y PBS hacen periodismo pues como debe hacerse, pues es que el periodismo existe para estar vigilando y criticando al gobierno, y eso es justo lo que se dedican a hacer PBS y NPR. No es la primera vez que el gobierno o la Casa Blanca, no es la primera vez que la Casa Blanca no es el primer presidente, Donald Trump, que quiere eliminar a NPR y PBS por dos cosas. Uno, porque quieren hacer mejores cosas con esa plata, y dos, porque no quieren estar dándole plata a alguien que los golpea. ¿Sí? Y muchas veces, tal vez en muchos de nuestros países tengamos la experiencia de que los canales del Estado, estos países no existen los canales públicos, pero sí los canales del Estado, y existe la experiencia de los canales del Estado son, primero que nada, alineados al Estado, para empezar, y segundo que nada, los de peor calidad de programación, ¿sí? No es el caso de NPR y PBS para nada, y para que, yo creo que el producto, y si alguien conoce otro producto que lo pueda, aparte del que voy a mencionar, si alguien conoce otro producto por parte de PBS o NPR, que me lo diga, se los agradeceré, pero un producto literalmente universalmente conocido que sale producto de PBS, de la televisión pública de Estados Unidos, es Plaza Sésamo, Sesame Street. Sesame Street nació de la televisión pública. Entonces, con esto le quiero decir que la televisión, y dentro, eso es el Plaza Sésamo, es el que más se conoce fuera de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos,
Hay una serie de programas de PBS y de NPR muy, muy conocidos, muy buenos. Son realmente canales muy influyentes, con mucha presencia. Y de nuevo, a nivel internacional, lo que trasciende es Plaza Sésamo, que Plaza Sésamo es un programa educativo para niños eh, y que probablemente, o sea, hay un motivo por el cual Plaza Sésamo sale de la televisión pública y no de la televisión, nunca de la televisión privada, porque hay un espacio para los organismos no lucrativos, las empresas no lucrativas, hay un espacio para la producción de material educativo, sobre todo, que solamente ellos pueden hacer. No, o sea, solamente ellos pueden hacer. Y ahí está el caso concreto de eh, Plaza Sésamo. Hay otro personaje muy famoso también, Mr. Rogers, nada más que este no fue muy conocido en América Latina, también de la televisión pública, etcétera. Y bueno, si lo aprueban, y esto se sabrá más tardar para el viernes, seguramente será la condena de muerte de PBS y de NPR, que son dos productos muy productazos, le voy a decir, francamente. Bien. Bien, Israel se reporta que bombardeó la única iglesia católica que existe en Gaza y en ese bombardeo mató al menos a 3 personas y se reporta que hirieron a 10 más. Entre los heridos estaba nada menos que el párroco, a quien el difunto Papa Francisco le llamaba, según los reportes, de manera diaria para hablar con los cristianos de Gaza. Cientos de personas, tanto cristianos como musulmanes, estaban siendo refugiados en esta iglesia católica. Y en una cosa que es extraordinaria, porque es extraordinaria, Israel se disculpó. Después de todo, Israel se disculpó por este ataque en particular, expresó gran dolor por haber causado muertes civiles y un daño físico a esta iglesia. Bienvenida a la disculpa, pero después de todo lo que ha pasado, y que se disculpe en esta, a todo el mundo le pareció rarísimo, pero eso fue lo que sucedió. Así es que ahí lo tiene usted. En España están habiendo una situación terrible. Hay que decir que el gobierno dijo que profundizará la investigación sobre el papel que están jugando los grupos de ultraderecha y los miembros de estos grupos en las varias noches que ha habido de choques de violencia en la parte sureste de España, donde ha habido manifestaciones callejeras de personas que apoyan la ultraderecha, que se pelean con migrantes africanos, y ahí se ha dado esta violencia a partir de rumores de que un grupo de inmigrantes asaltó a una mujer de la tercera edad y que estos asaltantes eran de origen marroquí. La violencia se reinició o ha hecho reiniciar los debates sobre la inmigración ilegal en España, la cual España oficialmente ha eh, dado la bienvenida a los inmigrantes y ha sido reconocida por los proinmigrantes por la apertura que España ha tenido hacia los inmigrantes. Justamente apenas el miércoles, el primer ministro el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Mauritania, ahí habló acerca de la aportación que los inmigrantes han hecho a el buen desempeño económico que presenta actualmente España. Así es que ahí la tiene usted. Bien, Uber alcanzó un acuerdo
con la empresa productora de automóviles eléctricos Lucid, así como la empresa tecnológica Nuro, para lanzar una flota de robotaxis. Hay que decir que Uber, que es la empresa pues, en su tipo más grande del mundo, acordó invertir $300 millones en Lucid y desplegar 20,000 de sus vehículos. Mientras tanto, Waymo, que es esta división de Alphabet, anunció planes para doblar, es decir, para hacer más del doble el área cubierta o que cubre con sus propios robotaxis en la capital de Texas, Austin. Así es que lo tiene usted. Eh, Mencionarle que Olivia Smith, esta mujer, Olivia Smith, se convirtió en la futbolista más cara de la historia del fútbol femenil. Hay que decir que esta canadiense eh, firmó con el equipo Arsenal de Inglaterra. eh, Ella ya estaba jugando en Liverpool, pero se la piratearon al Arsenal por una cantidad de $1,300,000, esta delantera canadiense. ¿Sí? Hay que decir que esta transferencia, que rompe récord, continúa otros récords que ya se habían roto en esta misma temporada dentro de la liga femenil. Hay que decir que la actual o el campeonato de fútbol femenil de este año que se realizó en Suiza fue o ha sido el más popular campeonato de fútbol femenil hasta la historia. Básicamente, bueno, estaba pensando yo en Estados Unidos. Estaba pensando en Estados Unidos al pensar los dolores y la lentitud con la que el fútbol soccer, punto, el fútbol soccer, o sea, es decir, de los hombres, fue adoptado en Estados Unidos y la insistencia y la insistencia y la insistencia que se tuvo sobre el fútbol soccer en Estados Unidos hasta que finalmente después de, yo diría hasta décadas, después de décadas, prendió, agarró finalmente. Y ahora el fútbol soccer en Estados Unidos es absolutamente básico, ¿no? Pero tardó mucho en agarrar. Y bueno, me parece que lo mismo está pasando con el fútbol femenil, ¿no? Es básicamente lo mismo que está sucediendo. Poco a poco, poco a poquito, poco a poquito, ahí van agarrando presencia las futbolistas femeninas. Am, Déjeme informarle que se está dando este jueves una, se está reafirmando una amistad llamativa entre dos países que hace pues algunas décadas eran los peores enemigos, ¿sí? Hay que decir que este jueves el canciller alemán Friedrich Merz hizo su primera, la de él, su primera visita oficial a la Gran Bretaña, marcando 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, en donde la Gran Bretaña ayudó o básicamente hizo destruir a casi toda Alemania y Alemania quiso destruir a toda Gran Bretaña, solamente que no pudo. ¿Sí? Que decir que el canciller Merz y el primer ministro de la Gran Bretaña, Keir Starmer, marcaron la ocasión firmando un gran tratado de amistad que le llamaron ellos, un tratado de amistad británico-alemán. Hay que decir que gran parte de este tratado se centra en defensa y en seguridad. Hay que decir que incluye asistencia mutua eh, en caso de ataque militar. Ambos están pactando que van a ayudar al otro, ¿sí? También está dentro de este acuerdo o este tratado
el acuerdo de Trinity House que se firmó el año pasado, el cual eh, apoya una mayor cooperación entre ambos países en las industrias de defensa y en las Fuerzas Armadas, pero también incluye un capítulo de comercio, de inmigración ilegal y de intercambios culturales, las cuales habían sido fuente de fricciones luego de que la Gran Bretaña dejara a la Unión Europea. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, quiero hablar otra vez y vamos a hablar en el resto del programa acerca de lo que hablamos ayer, casi todo el programa, y es sobre el accidente de el, el avión que se estrelló de Air India el mes pasado y este reporte en el cual se salió el reporte preliminar de este fin de semana, en el que todo parece indicar, desafortunadamente y lamentablemente, todo parece indicar que no fue ningún accidente y que no hubo ningún problema con el avión y todo parece indicar que fue una acción del piloto, de acuerdo a todas las evidencias. Yo le recuerdo que cuando yo hablo de aviación, que hablo mucho de aviación, hablo desde mi punto como piloto. Yo soy piloto también. No soy piloto de ese tipo de aviones, pero soy piloto y por supuesto entusiasta de la aviación. Como le decía, y si quiere más información acerca de qué fue lo que pasó exactamente, le recomiendo que vaya a mi TikTok, donde ahí tengo una explicación exactamente de qué fue lo que sucedió. Pero aquí me voy a ir un poquito más allá, porque de nuevo, en el reporte, básicamente, el reporte no lo especifica señalando fue el capitán. Pero esas son las conclusiones que podemos razonablemente sacar de lo que dice el reporte. El reporte dice que de acuerdo a la caja negra, lo que sucedió es que alguien, físicamente alguien, cortó los interruptores de flujo de combustible a las turbinas. Y de nuevo, esto está explicado en TikTok, es conocido y ampliamente aceptado en los expertos de aviación, en la comunidad experta de aviación, que estos interruptores no pudieron haberse activado o desactivado de manera accidental, simplemente por la manera en que están diseñados y el sistema no se puede hacer de manera accidental. Y de nuevo, para que usted entienda bien de qué se trata, vaya a mi TikTok y ahí lo explico yo a todo detalle. De tal manera que alguien lo hizo, lo tuvo que haber hecho. Otro dato muy importante es que la FAA, las autoridades de aeronáutica de los Estados Unidos, ellos emitieron ya un comunicado donde ellos dijeron los interruptores de flujo de combustible de ese avión 787 están perfectos, no tienen ningún problema, no pudieron haber fallado, no hay falla. Entonces, es consenso en la comunidad de aviación que los interruptores ni fallaron ni fueron activados por accidente. Entonces, pues, ¿qué es lo que queda? Que fueron activados deliberadamente. Y yo voy a ir un poquito más allá de lo que nadie está diciendo, pero todo parece indicar que quien manipuló estos interruptores o quien cortó el suministro de combustible de las turbinas fue el capitán. El copiloto era quien venía volando el avión, era quien venía dirigiendo el despegue y el capitán, así es como se dividen las labores en la cabina de piloto. Un piloto vuela, el otro monitorea o vigila, ¿sí? No hay momento más ocupado y de mayor concentración para un piloto, sobre todo un piloto que es el que va volando el avión, que el despegue.
Ese es el momento de mayor concentración. Entonces, se da por sentado que quien tuvo que haber manipulado los controles del flujo de combustible fue el capitán, el que venía monitoreando, porque el copiloto venía demasiado ocupado volando el avión, despegándolo, ¿sí? Y de hecho, en la grabación de la caja negra queda plasmado que en el momento en el que los interruptores se desactivan, en que el flujo se desactiva, el copiloto, que era el que venía despegando el avión, le preguntó al capitán, oye, ¿le moviste los interruptores? Y el capitán, no, yo no, yo no, yo no. Entonces, por eso se da por sentado que fue el capitán. Em, y nadie hasta ahora, nadie habla, el reporte ciertamente no lo dice, ¿verdad? Pero nadie habla de la intención del capitán de por qué lo hizo, ¿sí? El único que está hablando de esto soy yo y yo lo hago, la verdad que con todo dolor, pero con toda comodidad, porque a mí me parece absolutamente clarísimo, clarísimo me parece, y lo puedo decir casi con toda seguridad, y no veo de qué manera me pueda estar equivocando con esto, y es que el capitán, pues, se suicidó, que se quería suicidar, fue un acto suicida, porque no hay manera en que lo pudo haber hecho por accidente, y no hay manera no hay manera en que no supiera lo que estaba haciendo. Simplemente no hay manera, no existe manera. No existe manera, o sea, no hay manera posible en que un capitán de un piloto profesional corte los interruptores de flujo de combustible de las turbinas en ninguna fase del vuelo, pero ciertamente no en el despegue, sin que supiera lo que está haciendo 100%. Entonces, el tipo lo hizo y lo hizo con toda intención y con toda conciencia para morir y matar. Y le voy a decir por qué y cómo se dio esto. eh, ya habíamos hablado de esto muchas veces, el punto más crítico, el punto de todo un vuelo, el punto absolutamente más crítico es el despegue. Sobre todo el vuelo es el momento del despegue, porque se lleva mucha velocidad, con mucha potencia, sin altitud. Entonces, el momento más crítico y más peligroso en el que menos errores se pueden cometer, porque es difícil poder hacer absolutamente nada. Y mire usted la conciencia con la que me parece a mí que el capitán hizo lo que hizo, porque en cualquier otra fase del vuelo, si el capitán hubiera cortado el suministro, se apagan las máquinas, pero es cuestión de volver a conectar los interruptores y las máquinas agarran inmediatamente poder otra vez y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? En cualquier etapa del vuelo. En esta etapa en la que presuntamente el capitán lo hizo, cuando un avión está despegando, esto sucede en todos los vuelos, en todos los aviones, existe lo que comúnmente se le llamaría el punto de no retorno, ¿sí? Cuando está despegando. En el lingo de aviación es el V1, el velocidad 1, V1, ¿sí? Que es un cálculo que hacen los pilotos, es un cálculo que hacen los pilotos que meten como variable la longitud de la pista, la temperatura y una serie de variables, el peso del avión definitivo, con el cual ellos determinan la velocidad a la que se va a despegar el avión, a la que el avión va a despegar, y la velocidad V1. La velocidad V1 es esa velocidad que es así exacta, en la que cuando ellos cantan, porque la cantan verbalmente, V1, en ese momento, no importa lo que pase, no importa, el piloto tiene que despegar el avión porque ya en ese punto, si no vuela el avión, se va a pasar de la pista y se van a estrellar y puede pasar cosas espantosas en términos de la seguridad de los pasajeros y de los tripulantes, ¿sí?
Esa es la V1, la V1. Si cualquier cosa pasa antes de la velocidad V1, pueden aplicar frenos y en teoría el avión se detiene justo donde termina la pista. Después del V1, ya no hay manera de que el avión pueda permanecer en la pista después de que pase algo, tiene que el avión volar. Bien, este capitán, este capitán, eh, claramente eh, cortó cortó el flujo de combustible justo a la hora de cantar V1, justo en el momento de cantar V1. En ese momento que dijeron V1, que ya incluso el piloto viene con las manos en los aceleradores, ¿sí? Que son el acelerador para cualquier cosa, pues, aumentar la potencia o no. En el momento en el que dicen V1, el piloto que va volando, el piloto suelta la mano del acelerador porque ya no hay nada que hacer. En el V1 tienes que salir volando sí o sí, entonces ya no, de nada sirve que metas una máquina o que cortes, ahí ya no pasa nada. Entonces V1, entonces el piloto suelta la mano del acelerador y la toma el timón con las dos manos para ahora sí volar el avión. De tal manera que el capitán claramente movió los interruptores justo después del V1 cuando ya no había nada que hacer. Porque si lo ha hecho antes, el copiloto simplemente aborta el despegue y se acabó. Listo. Pero él lo hizo justo después de V1, cuando a fuerza tenía que continuar el despegue, que no podía continuar porque ya no tenía máquinas. ¿Sí? Asegurándose entonces la destrucción total del avión, que fue lo que pasó. Entonces, lo único que estoy diciendo, acá, especulando, pero con toda certeza, es que el capitán lo hizo con toda alevosía y con toda ventaja, con toda planeación del momento exacto en el que iba a hacer esto para asegurarse que no fuera salvable. Y fue en ese momento, en el momento después del V1. Y ahí fue donde lo hizo y ya no había nada que hacer después de eso, ya no había absolutamente nada que hacer. Si se ha esperado un poquito más tiempo, si se ha esperado 35, 45, 50 segundos más, ya el avión quizá hubiera tomado suficiente altitud como para que el copiloto hubiera reaccionado y volver a accionar el flujo de combustible y retoman las máquinas y vuelven a salir volando otra vez, pero no en el momento en el que lo hizo, no en el momento que lo hizo. Así es que ahí es donde yo estoy seguro que lo hizo con toda conciencia. Vamos a hablar acerca de la parte emocional, mental de alguien a los controles de un avión con nuestro entrevistado de hoy, después de esta pausa. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo les recomiendo mucho que vea la entrevista que hicimos ayer al respecto de este tema que estábamos hablando. Ayer entrevistamos a un piloto aviador de aerolínea acerca de la salud mental vaya, no, 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 acerca de la ayuda emocional y mental que puede acceder un piloto que necesite ayuda mental. Y yo le recomiendo mucho esta entrevista que fue en el programa de ayer. Como estábamos viendo, a diferencia de cualquier otra persona que se dedica a cualquier otra cosa, usted, yo, quien quiera que necesitemos o que pensemos que necesitamos ayuda mental, ayuda emocional, vamos con un psicólogo, con un psiquiatra
Decimos que necesitamos ayuda, nos ayudan y muchas veces ayuda implica medicamentos y todo es para el mejoramiento personal, el mejoramiento de uno, sí, pero nuestra vida sigue normal y presuntamente incluso se mejora con la ayuda psicológica y de los medicamentos. Bueno, en la entrevista de ayer quedó establecido que los pilotos no tienen esa libertad porque en el momento en el que el piloto dice necesito ayuda psicológica, en ese momento automáticamente deja de volar, lo sacan del avión, lo quitan del avión. Y peor aún, si el doctor le receta medicamentos para tratarse de lo que sea que tenga emocionalmente, peor aún, muy probablemente no vuelva a volar nunca más. Entonces, los pilotos, a diferencia de cualquiera de nosotros, tienen este aliciente de no decir nada, de no decir nada. Y porque no pueden. Y creo que es bastante entendible, ¿no? Ayer entrevistamos a un piloto a este respecto. Hoy voy a entrevistar y me da muchísimo gusto y le agradezco mucho que esté con nosotros Ricardo Angarita. Él es psiquiatra con 35 años de experiencia y quiero ahora explorar el otro lado. Y doctor Angarita, me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Gracias. A mí también, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Déjeme, le pregunto esto. Usted me acaba de escuchar lo que yo acabo de decir. Si alguien que se dedica a volar un avión, que es un empleado de una aerolínea, que se dedica a volar un avión, va y dice, como cualquier otro ser humano normal, va y dice, oye, yo creo que necesito la ayuda de un profesional porque necesito ayuda de un profesional. Yo creo que todos pasamos por ese momento en algún momento y todos tenemos la absoluta libertad de hacerlo y de continuar con nuestra vida. Al piloto literalmente le cambia la vida, puesto que lo primero que hacen es, bueno, no puedes volar, ¿no? Entonces, si crees que necesitas ayuda emocional de lo que sea, no importa lo que sea, lo primero que hacen es, no puedes seguir trabajando. Vamos a ver qué dice el doctor y después vemos si sigues trabajando o no. Pero cuidado que te van a recetar pastillas porque si te la recetan ya no puedes volar quizá nunca más. Entonces, la pregunta que yo le tengo a usted primera, doctora Angarita, es, Sí. ¿esta política de hacer eso con los pilotos es apoyada científicamente? ¿Los psiquiatras están de acuerdo con hacer esto con los pilotos? Como son casos y casos, no todo el mundo tiene la misma Claro. necesidad ni la misma ayuda ni está pasando por las mismas crisis. Entonces se hace una evaluación de qué tipo de ayuda va a necesitar y si requiere fármacos, qué tipo de fármacos. No todos los fármacos afectan la capacidad de conducir o el estado de alerta. Hay unos que están en la lista internacional, que si le salen en sangre y los pilotos tienen que hacerse unas muestras de sangre cada determinado tiempo, si le llega a salir en sangre esa lista de esos medicamentos, inmediatamente lo sacan del vuelo. Pero hay otros medicamentos también formulados por psiquiatras que no afectan, todo lo contrario, mejoran sus desempeños, entonces esos no están en la lista. Si salen en la lista o si la persona dice, sí, yo tomo tales medicamentos, me estoy yendo a tal tratamiento, no tiene ningún problema y en general, pues depende de la compañía, pero en general no tienen problema y no lo sacan. Usted entonces me puede corroborar o me está corroborando que en América Latina efectivamente existen medicamentos, no sé cómo se les llamarán, ayúdeme con esto, medicamento psiquiátrico, ansiolíticos, depresivos, ¿cómo se le llaman estos medicamentos? Sí, hay varias categorías, ¿no? Bueno, Entonces, hay unos medicamentos que se llaman en lo global sedantes, a los que pertenecen los antipsicóticos y los sedantes menores. Los sedantes menores son los peligrosos, son los que pueden afectar a las personas, su desempeño, su claridad mental. Los otros depende de la dosis y depende de cuál sea el trastorno diagnosticado. Hay trastornos que la pidan al piloto. Lo lapidan significa ese señor no va a poder volver a volar nunca en la vida. claro. Dependiendo si le ponen un diagnóstico, no sé, trastorno psicopático de personalidad, así no esté tomando droga, lo sacan inmediatamente del pilotaje. Y en general los trastornos depresivos responden muy bien a la medicación, a la psicoterapia y no los sacan del circuito, los dejan ahí. Tenemos el caso de ese famoso del piloto en Francia que estrelló el avión, El un de piloto, Germanwings. el de Germanwings. Sí. Pues claro, ese fue un caso muy desafortunado
no sabemos si se estaba tomando la medicación, entre otras, pero esos son momentos, digamos, como em, muy poco frecuentes, muy extraordinarios. Ah, No no. suele suceder que una persona por padecer un estado depresivo estrelle un avión. Ese es un caso raro y seguramente al haber hecho ya la autopsia psicológica descubrieron una cantidad de datos que les hubiesen permitido evitar que siguiera piloteando. Pero doctor, entonces, ayer estábamos entrevistando a este piloto de aerolínea latinoamericana y él nos hablaba de, cuando menos en su experiencia de su aerolínea, piloto que decía necesito ayuda emocional y o que le recetaban pastillas, ese piloto dejaba de volar. No que le quitaran la licencia necesariamente, pero por lo pronto lo dejan de volar y no puede volar más hasta después de que se compruebe de que ya esté bien o yo no sé qué sea, pero No, eso, no, les piden una evaluación de parte del médico tratante y el médico tratante más o menos es el que va a decidir si sí puede seguir trabajando en eso o no. Y no, digamos, yo creo que tienen unas dificultades y ahí hay un problema laboral para los pilotos sin lugar a dudas, porque, porque sí es muy frecuente que los saquen de las líneas o que los exacto. saquen de los vuelos. La legislación laboral en Colombia, por lo menos, una vez diagnosticado el individuo, no lo pueden votar, no lo pueden votar. Entonces les toca reubicarlo en la aerolínea. Y pues no pueden reubicar Pero, pero, seguramente pero a no puede, todos. pero no puede volar. Les toca, pues, en aras del beneficio económico a la empresa, si el médico o tratante certifica que la persona tiene toda su capacidad para conducir avión, la empresa lo deja volver a conducir. Porque es que ahora depende de qué tipo de contrato tenga, porque Claro. muchas compañías hacen contratos temporales, entonces tiene un contrato de 9 meses. El individuo cuenta que tuvo, el piloto cuenta que tuvo un trastorno que le dio angustia y que ya le dieron unos medicamentos y que se siente mejor, a los 9 meses no le renuevan el contrato. Punto. Eso sí es clarísimo Eh, que eh, sucede eh, todo el tiempo. Pero los contratos indefinidos, a término indefinido, esos contratos obligan a que si la persona se enferma, independientemente de que no sea un trastorno laboral, una enfermedad laboral, no lo pueden votar, no lo pueden votar y entonces tienen que buscar o reubicarlo o buscar la forma para que esa persona vuelva a pilotear. Pero sí hay un problema y hay un problema porque es distinto cuando una persona trabaja en cualquier otra cosa, claro, es claro. gerente de una empresa y se deprime y le dan ansiolíticos y le dan antidepresivos y esa persona sigue trabajando, ¿no? No tiene ningún problema. De pronto le dan una incapacidad médica por unos días, pero puede volver a trabajar. En el caso de los pilotos hay unas exigencias y unos cambios, digamos, en cuanto a sus desempeños y su capacidad, eh, que hace que con frecuencia sean un poquito más difíciles las condiciones laborales. Claro. Ahora, doctor, explíqueme usted un poquito, porque mire, yo no tengo experiencia con medicamentos de ese tipo porque pues, simplemente no tengo experiencia en lo personal. Yo le receto unos, tranquilo. Perfecto, me encantaría probarlas porque estoy seguro que... No, pero va hacia el punto que iba a ser yo, porque yo ayer comentaba yo aquí, yo conozco, todo el mundo ya conocemos gente que usa estos medicamentos, ¿no? Y mucha gente que yo conozco lo dice, a mí me cambió la vida para bien desde que tengo estos medicamentos, lo dicen. Ujú. Y luego he conocido gente que me parece gente maravillosa, espectacular, súper inteligente emocionalmente y también estables emocionales, que después de años de conocerlos, me entero que todo el tiempo han estado usando este tipo de medicamentos. Entonces yo digo, ah, caray, pues yo no sé cómo serías antes, pero ahora eres una persona extraordinaria y si es gracias a los medicamentos, entonces estamos súper bien. Entonces, la pregunta es, si estos medicamentos supuestamente son para estar bien y para normalizar a una persona y hacerla funcional, ¿por qué los pilotos no pueden? Serían mejores pilotos que no. Sí, sí, lo que pasa es que hay que individualizar cada caso. Ya, bueno, también. Algunos casos pues, dependiendo del diagnóstico que se les ponga, los saca del pilotaje inmediatamente. Y otros, como el trastorno depresivo y tomar antidepresivos, no,
no lo saca. Entonces, esos son buenas personas, son muy atentos, Y no se descuidan, mantienen como su nivel profesional muy alto y pues esos siguen trabajando. Eh, a ver, aquí usted es el doctor y usted es el que usa los términos correctos y apropiados, pero yo no soy doctor, entonces yo uso los que Dios me dio a entender, pero Por supuesto. o sea, si cualquiera de nosotros vamos a buscar ayuda profesional, emocional, porque creemos que estamos a punto que somos una bomba de tiempo. Básicamente, digo, doctor, ayúdame porque se me hace que yo algo voy a hacer, algo me va a pasar. Em, eh, Claramente, entonces, como se ha descubierto y como tú bien has dicho, y es cierto, son casos extraordinariamente raros y sobre todo si los multiplicamos por las millones de horas de vuelo de aviones comerciales que se vuelan diariamente, estamos hablando de un piloto que hace lo que hizo cada 3, 4 años, pues en realidad son cosas muy extraordinarias, pero eso significa que hay gente volando en este momento como piloto que son literalmente una bomba de tiempo. Son una bomba de tiempo los que por temor a ser excluidos que, del que, servicio que no son, cuentan, que son todos. no piden asistencia, no toman los medicamentos y pierden su capacidad funcional. Esos sí son más Eh, peligrosos que los que están tomando eh, medicación. Totalmente. Déjeme le pregunto esto, a ver si usted tiene algún dato para ofrecernos. Quiero suponer, es que el problema aquí es que no existe el aliciente de los pilotos de confesar, de oficializar que necesitan ayuda o que están recibiendo ayuda. Pero entonces quiero suponer que debe haber algún porcentaje importante que no lo confiesa, no lo dice, pero de todos modos acude a ayuda y lo hace por fuera del sistema, lo hace por fuera del oficialismo. Supongo que debe haber muchos así, ¿no? Sí, la verdad yo datos sobre eso específicamente no tengo. Si lo comparamos con la población general, eh, digamos que esos trastornos son menos entre los pilotos, un poquito menos. Obviamente, como todos, pues también pueden pasar crisis vitales importantes y pueden necesitar ayudas o pueden entrar en enfermedad, porque acordemos que estos son enfermedades, como el que se enferma del hígado, se enferma del cerebro y le Claro. da depresión. Ya. Entonces van a requerir esos tratamientos. Pero ¿Por qué le parece a usted que en los pilotos es menos? el tipo de personalidad previa y como sus características, es gente que, digamos, tiene como unas metas en la vida un poco más claras. Tener metas en la vida ayuda a poder enfrentar las depresiones mejor. Si suceden o a saber tener el discernimiento de pedirle ayuda a tiempo. Entonces, en lo general son así, pero por supuesto que hay un porcentaje importante que sí se enferma. Eh, Algunos, por ejemplo, lo derivan en automedicación con alcohol o automedicación con algunas sustancias recreativas. Sí. Y de alguna manera les va funcionando. El lío es que esas también se las están monitorizando o monitoreando en los exámenes que les toca hacer periódicamente. Pero digamos en general, aunque hay muchos pilotos que pueden necesitar una ayuda psiquiátrica y eventualmente una medicación, eh, como que los equipos generales de las aeronaves son equipos muy eficientes. Y cuando uno de los pilotos por algún motivo no se siente bien y le está pasando alguna cosa, la mayoría de las veces las compañías tienen un equipo de reserva. Sí, claro. Suele pasar a algunas personas, por ejemplo, que tienen el vuelo y que el vuelo tiene que salir a una hora determinada y se demora 2 horas porque el equipo que estaba manejando el avión tiene que abandonar porque se enfermó el piloto y se va todo el equipo y llega un equipo nuevo. Y Sí, sí, mientras claro. llega el equipo nuevo, pues pasa un tiempo y por eso el vuelo se retarda. Es decir, Claro. son bastante responsables. Sí supongo que algunas empresas, sobre todo estas de vuelos baratos y eso, puedan tener un comportamiento hacia sus pilotos que no sea tan elevado
ni tan respetuoso, y en ese caso esos pilotos evitarían eh, como expresar y manifestar sus necesidades emocionales. Pero la gran mayoría realmente parece comportarse de una manera muy seria y Pues, muy responsable. Entonces eso le da a uno también tranquilidad. Si no, le toca a uno mismo hacerle la prueba al piloto a ver cómo está de reflejos. ¿Cuál es esto ya aparte de los pilotos, digo, o sea, porque piloto o no piloto, ¿cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre tengo problemas emocionales a me quiero suicidar y matar a todo el mundo conmigo? Sí, las ideas de suicidio y los impulsos de suicidio es una depresión importante. Mm. Y cuando me quiero llevar a todos los que vayan conmigo, estamos hablando de una depresión severísima, es decir, una enfermedad. No es la voluntad de la persona, es un síntoma de la enfermedad. No es que la persona sea así ni que tenga esa claridad de que quiere hacer eso, sino que en medio de la depresión profunda hay unos momentos durante los cuales pueden suceder fenómenos psicóticos. Fenómenos psicóticos significa que está completamente por fuera del análisis de la realidad y tiene eventualmente alucinaciones y delirios. Y Pero eso le hace no tener la asertividad necesaria para cumplir con su misión. usted parece que está describiendo como un Frankenstein, ¿no? De que todo el mundo lo vería y dice, este está mal, pero evidentemente a estas personas no se les nota nada. No, no, ¿quién les va a notar? Los amigos sí, sí, sí lo notan. Los compañeros de trabajo lo notan enseguida cuando pues conocen cuáles son sus capacidades y cómo es su comportamiento. Unos cambios importantes de comportamiento lo notan los compañeros. Y generalmente pues le insisten a la persona en que se cuide y que pida salida durante 2 días de las rutas. Pero no es un Frankenstein, es que hay una enfermedad muy grave dentro de las enfermedades depresivas, que es el trastorno depresivo con síntomas psicóticos. Pero, Pero que un individuo así como está en ese estado pase desapercibido al equipo es imposible, es bueno, bien difícil. entonces tenemos un problema como sociedad. Ujú. Porque usted, por lo que me está diciendo, es que a este capitán, o definitivamente que a este capitán todavía no sabemos bien, pero el de Germanwings, que usted citó hace un momento, mucha gente lo debió haber notado y sin embargo, toda esa gente le permitió subirse al avión a pilotear. No sabemos, ahí entraríamos en el terreno de la especulación pura, porque lo único que sabemos es que él sí asistía a un tratamiento y sí estaba tomando un antidepresivo determinado, pero pues no sabemos si estaba tomando, por ejemplo, ¿no? Porque ese es el otro problema, la adherencia a los tratamientos pues tiene una falla de más o menos el 20% y con la publicidad antifármacos puede subir dependiendo del tipo social y de los trabajos. Entonces, no sabemos, especularíamos. Sin embargo, como, digamos, como observación general, se puede decir con total certeza y sin riesgo a equivocarse que una persona que está tomando su medicación y que estaba sufriendo un trastorno depresivo importante, puede perfectamente ser el responsable que maneje un avión, sin ningún problema. Ahora, si no se toma la medicación, estamos en otro criterio. Que actualmente, hablando de la primera parte de la respuesta que me acaba de dar, que actualmente no se da. Es decir, los pilotos efectivamente discriminan en contra de ellos, de que no tienen el acceso a seguir laborando libremente después de que, como cualquier otra profesión, después de que son exitosamente diagnosticados y medicados. Sí, ahora hay digamos, otro factor a tener en cuenta. La mayoría de los trastornos emocionales, digamos, en la población general y en los pilotos también, no son los trastornos depresivos, cuyos tratamientos, pues, si no les dan sedantes, pues no tendrían ningún problema. Eh, los trastornos, digamos, más presentes, más frecuentes son los trastornos de ansiedad. Mm. Y algunos de los medicamentos que se utilizan para los trastornos de ansiedad, sobre todo en los Estados Unidos, sí afectan muy contundentemente el estado de vigilia y la capacidad de responder ante emergencias. Entonces, en ese caso sí sería totalmente improcedente que sigan piloteando. Ya.
Ya, ya. Bueno, pues doctor Ricardo Angarita, psiquiatra, le agradezco muchísimo. Fue muy, muy instructiva la charla. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Buenas tardes. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Le pido unas disculpas al señor Dado que le robamos su cápsula, su tiempo, señor Dado. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.